Esta es la presentación de mi asesoría en línea para la estadía 2. Soy Victoria del Carmen Tejeda Chávez con la matrícula ES 1911002532 de la maestra Claudia Telles Paredes y esta es la presentación de mi asesoría en línea. Dentro de mi primer consulta, yo envié a mi paciente su expediente clínico. Esta historia clínica pues estaba conformada por los datos personales, el motivo de la consulta, antecedentes heredofamiliares, el nivel de estrés que ella tiene, los hábitos que tiene entre alimentos y nutrición, sus consumos frecuentes, si realiza o no una actividad física y si había tenido algún problema digestivo. Dentro de mi primer consulta también tuve que enviar a mi paciente esta infografía. Esta infografía era principalmente para que ella conociera cómo tomar las medidas en casa, medidas que a mí me servían de referencia para saber cómo estaba su composición corporal y saber cómo íbamos avanzando durante el proceso de nuestra asesoría nutricional. Para mi segunda consulta, yo hice con ella un recuento de la información que ella me había proporcionado. Este ya es el expediente clínico lleno. Ella tiene un nivel de estrés bajo, no tiene ni terapias ni cirugías previas. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares está que su mamá y sus hermanas han presentado sobrepeso, obesidad, dislipidemias e hipertensión. Ella considera que se alimenta de una forma buena y tiene un consumo de refresco, bebida endulzada y agua simple, de forma habitual. Realiza en el momento 3 comidas al día, sin embargo, ya en el recordatorio de 24 horas yo pude observar que ella normalmente realiza una colación por la tarde. Consume bebidas alcohólicas de forma social, no toma ningún suplemento vitamínico. Se le facilita hacer dietas, digo, en experiencias anteriores que ella ha tenido. Sin embargo, con el tiempo va perdiendo la motivación. No tiene alergias alimentarias o intolerancias y es una persona que realiza ejercicio físico de 3 a 5 veces por semana. Por lo regular realiza caminata o yoga, es lo que ella normalmente realiza. Dentro de los datos antropométricos que tuvimos presentes durante la primera consulta o nuestro punto de partida, es que la paciente tiene una estatura de 170 centímetros, pesaba 73.3 kilogramos, con lo cual obteníamos un índice de masa corporal de 25.3, lo cual la coloca en sobrepeso. En cuanto al porcentaje de peso ideal, estábamos en un 111%, lo cual también es un indicador de sobrepeso. Y en cuanto a su peso habitual, que es de 68 kilos, ella se encontraba en un 92%, todavía estaba dentro de un rango normal de su peso habitual. El ICC de la paciente nos indica que ella no presenta hasta el momento ningún riesgo cardiovascular en cuanto a la composición corporal de su organismo. Aquí tenemos su recordatorio de 24 horas. En el recordatorio podemos ver que la paciente pues tiene su tiempo de desayuno, comida, una media tarde otro alimento y la cena. Al momento de nosotros realizar el conteo de su cuadro dietosintético del recordatorio de las 24 horas, podemos observar que la paciente consume 819 kilocalorías. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, pues principalmente se toma la lista de los ingredientes y las cantidades. Después pasamos a transformarlo a las equivalentes en cuanto al SMAE. En esta ocasión se hizo al SMAE de la quinta generación, en el cual obtuvimos que nuestra paciente pues consume en el recordatorio de 24 horas 2 porciones de verdura, 2 porciones de fruta, 3.3 porciones de cereales y tubérculos, 3.3 porciones de alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa, una porción de aceite y grasa sin proteína, una porción de aceite y grasa con proteína y 2 azúcares sin grasa. Esto en un día. Para nosotros obtener esto, bueno, pues hacemos un cuadro, primero hacemos el cuadro de equivalentes, después el cuadro dietosintético. Sería la inversa de cuando nosotros estamos apenas planeando un plan. Primero es necesario el cuadro de equivalentes, después de ahí obtenemos el cuadro dietosintético.
La paciente consume 818 kilocalorías, 0,6 gramos de proteína por kilogramo y 1,3 gramos por kilogramo de hidratos de carbono y 0,2 gramos de lípidos por kilogramo. Esto nos va a hablar de que a lo mejor en este momento nuestra paciente, su organismo está haciendo una compensación y no se ve reflejado la mala nutrición que está teniendo. Sin embargo, por el bajo consumo de hidratos de carbono, por el bajo consumo de lípidos, pues nuestra paciente realmente va a empezar a tener problemas metabólicos, hormonales. Incluso ella no contaba con laboratorios al momento de la consulta, pero sí fue una sugerencia que yo posteriormente le hice para que así se pueda observar realmente cómo está su organismo, ya que este déficit, aunque al inicio no se presente con mayores problemas, pues sí podría llegar a generar unos cambios en su metabolismo. Para poder obtener cuántas kilocalorías son las que corresponden a nuestra paciente, pues utilizamos la fórmula de Harris-Benedict, que es 655 más 9,56 multiplicado por su peso, más 1,85 por la talla en centímetros, menos 4,68 por la edad en años. Esto nos proporcionó un gasto energético en reposo de 1,501,7 kilocalorías. A esto hay que agregarle nosotros el efecto térmico de los alimentos y una actividad física. Como nuestra paciente sí realiza una actividad física de ligera a moderada, pues decidimos un 15%. Con esto obtenemos un gasto energético total de 1,877 kilocalorías. La norma mexicana y la guía práctica del IMSS para el tratamiento de pacientes con sobrepeso y obesidad nos indican que es conveniente hacer una reducción de 500 kilocalorías del gasto energético total, ya que esto se va a ver reflejado en una disminución aproximadamente de 500 gramos por kilogramo de peso por semana. Estas son dietas que no son tan restrictivas, sin embargo, sí se va haciendo una reducción de peso y sobre todo, a mi punto de vista, lo más importante es que se va enseñando al paciente cómo realizar pues una dieta, cómo alimentarse sanamente. Aquí tenemos ya el cuadro dietosintético con las 1,377 kilocalorías de su plan, en el cual decidimos dar 50% de hidratos de carbono, 20% de proteínas y 30% de lípidos. Con 20% de las calorías totales estamos dando 0,9 gramos por kilogramo de proteína. Esto pues es benéfico para la paciente, igual posteriormente podríamos tratar de aumentar la ingesta al aumentar pues tal vez la actividad física. Este porcentaje también está dentro de la norma oficial, que es la 0,8 para el tratamiento de los pacientes con sobrepeso y obesidad, y también basado en la guía clínica práctica del IMSS. Aquí tenemos nuestro cuadro de distribución del SMAE, en el cual a la paciente pues le vamos a dar 3 verduras, 4 frutas por día, 6 cereales y tubérculos, 5 alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa y 2 de medio aporte de grasa, 3 aceites y grasas sin proteína, un aceite y grasa con proteína y vamos a continuar con el azúcar sin grasa, ya que ella menciona que su café lo toma con azúcar y no le gusta el café sin azúcar. Entonces, pues más que comenzar a hacer restricciones, pues deseamos un apego al plan, entonces la dejamos con el azúcar. Posiblemente después podamos ir ayudándola a que reduzca esta ingesta. Aquí en los tiempos de comida se realizó esta distribución. El por qué yo agregué las dos colaciones, colación en la mañana y colación en la tarde, es para que la paciente no se sature de comida, porque en la experiencia que tengo, cuando de repente ellos consumen, por ejemplo, en el caso de la paciente que consumía 800 kilocalorías y voy a aumentar a 1,300, casi 1,400 calorías, le estoy aumentando casi el doble. Entonces, si yo lo dejo todo en los 3 tiempos de comida, pues ella va a sentir que es demasiada comida, va a sentirse muy ansiosa, se va a llenar ya que su estómago todavía no tiene la capacidad para tolerar tanta comida y entonces pues eso va a llevar a un desapego del plan.
Ella va a pensar que la quiero inflar en lugar de querer hacer que baje de peso y demás. Por eso cuando nosotros agregamos una colación, pues ya no lo sienten de esta manera. Escogemos en la colación, por ejemplo, frutas que son de bajo volumen, pero con mucha densidad calórica. Por ejemplo, como son 2 porciones de fruta, pues podemos escoger una pera, un plátano, que ella siente que es una fruta, pero realmente estamos dando 2 porciones. Aquí está su plan de alimentación de Carla Tejeda y pues el menú decidí separarlo por tiempos de comida para que para ella fuera más fácil. En esta ocasión yo coloqué aquí los desayunos, separándolos por primera, segunda y tercera semana. Y en la parte, en la columna de la izquierda, decidí colocarle los equivalentes. Si nosotros vemos, todo este plan está adaptado a estos equivalentes. Todo el plan tiene una porción de verdura, 2 de cereales, 2 de medio aporte de grasa o incluso podría ser de bajo aporte de grasa en algunas ocasiones, una grasa sin proteína y un azúcar sin grasa. Por ejemplo, podemos ver que la porción de verdura en la primera semana es la taza de champiñones. El segundo día sería una taza de verduras mixtas al vapor. Por ejemplo, en la segunda semana sería un jitomate saladet, cebolla blanca rebanada para hacerse un huevito a la mexicana. Y en la tercera semana nuestra porción de verdura sería los 2 nopales asados. Serían 2 nopales crudos que ella nada más pues tendría que asarlos. Esta forma a mí me ha funcionado. Esta forma yo la aprendí cuando estuve en mi estancia 2. La asesora externa que teníamos nos enseñó a hacer el menú de esta manera, ponerle aquí los ingredientes, poner la preparación y cómo lo podían acompañar. Incluso ella nos recomendaba agregar una foto. Sin embargo, por la cantidad de días que eran, pues sí era difícil agregarle una foto para que en los 15 días, ya que quedaba el menú demasiado extenso y también el tener un menú muy extenso evita que el paciente pues tenga un apego o una revisión rápida de su menú. Por eso se separó por tiempos de comida, porque así cuando ella vaya a desayunar, pues ve que tiene todas estas opciones de desayuno, en colaciones igual, en comidas, en cenas, tiene todas sus opciones de desayuno ahí. Aquí podemos ver la adecuación de un día completo del plan alimenticio. Para nosotros realizar esto, pues nos basamos realmente en la información del SMAE. Ponemos el desayuno, el tiempo de comida, ponemos el platillo, que es un huevo con champiñones, más café con 2 cucharaditas de azúcar. Después tenemos que seleccionar los alimentos ya por porciones, que sería huevo, es un alimento de origen animal, de medio aporte de grasa. La porción del SMAE es una pieza y yo estoy indicándole a ella que consuma 2 piezas. Entonces esto nos da 126 kilocalorías, 11 de proteína, 8.8 gramos de lípidos y 0.6 gramos de carbohidratos. Y pues los micronutrientes que vienen indicados dentro del SMAE. Tener esta lista de micronutrientes pues nos ayuda para saber si nuestro paciente está consumiendo o no está consumiendo en un día lo que realmente son sus requerimientos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la paciente en este día de comida son 1.261 kilocalorías. Su requerimiento es de 1.377 kilocalorías por día. Esta variación se realiza ya que en el SMAE los equivalentes, aunque tienen porciones similares de todos los macro y micronutrientes, no son exactas. Entonces, por eso podemos tener esta pequeña adecuación. Nosotros tenemos un 91.6% de adecuación. Decidí dejarlo así sin modificarlo o elegir otro día, ya que aunque es una adecuación más baja y mi paciente en este día estaría recibiendo un porcentaje menor, si yo realizo las adecuaciones de otros días, tal vez otros días reciba más o esté más equilibrada. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo decido dejar de esta manera sin hacer modificaciones, ya que es un plan en déficit calórico. Por lo tanto, si mi paciente en lugar de consumir 1.377 kilocalorías le doy 1.261, pues estoy logrando un déficit de 100 calorías menos que podría llegar a ser benéfico para su plan y para la reducción de peso.
pero a su vez no son demasiadas calorías. Esta es la lista de equivalentes que yo realicé y envié a mi paciente. Los alimentos que están aquí son de bajo aporte de grasa hacia abajo, porque por lo regular, así nos enseñó nuestra maestra de cálculo dietético y de dietoterapia, y también dentro de mi estancia 2 me enseñaron a que los alimentos, para no estar confundiendo tanto al paciente, pues los maneje de alimentos de origen animal y de ahí los pueda colocar como medio aporte de grasa y pues ya se le puedan ir dando al paciente tanto de bajo aporte de grasa como de muy bajo aporte de grasa. Aquí tenemos, por ejemplo, yo en mi plan no agrego leguminosas, ya que de repente puede ser muy tedioso para la paciente estar consumiendo frijoles, o si es algo que ella no consume habitualmente, pues le va a estar generando a lo mejor una distensión. Sin embargo, aquí pongo una nota de cómo realizar este intercambio. Para realizar este intercambio, por cada porción de leguminosas, ella va a tomar una porción de alimento de origen animal y una porción de cereal que ella tenga. Entonces, esto ya nos ayuda a que ella incluso pueda aprender a hacer sus combinaciones después y sea más fácil para ella. Por ejemplo, aquí en este plan, en el menú, que tenemos 2 cereales sin grasa y 2 alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa, pues entonces tomaríamos un cereal y un alimento de origen animal y lo convertiríamos en un cuarto de taza de frijol. Entonces, en una porción de frijol, más bien en media taza de frijol sería. Y si la paciente quisiera una taza de frijol ese día, en lugar de aquí, por ejemplo, los tacos de requesón, ella quiere una taza de frijoles de la olla con 2 nopales asados y un tercio de aguacate, pues sí se podría realizar, ya que ella haría sus modificaciones. Incluso también podría cambiar aquí los 2 nopales por una taza de salsa mexicana y pues así ir haciendo sus mezclas y combinaciones y equivalencias. Esto le da al paciente un mayor control de su plan, lo hace sentir que está menos restringido y le permite sentir que tiene el control. Este fue el registro de mediciones que yo le proporcioné a mi paciente, en el cual pues ella me pasaba a mí las mediciones, yo las registraba aquí. Las de la primera consulta pues fueron aquí, son dos mediciones que no tuvimos consulta, y la tercera consulta ya para revisar las 4 mediciones totales. Me gusta en esta parte de aquí agregar sus pesos de inicio, ya que a veces las consultas se van extendiendo y pues para tener siempre presente en dónde iniciamos y en dónde vamos. Esta es mi infografía que realicé sobre el plato del bien comer y la jarra del buen beber, en donde se explica qué son. Aquí vienen marcados cómo debe de verse su plato y pues algunas recomendaciones generales. Incluyo aquí pues además de mi logo, mi nombre y mi número telefónico para cualquier duda pues ellos me lo puedan mostrar. Esta es una primera infografía que me gusta mandar. La realicé pues en estos días y es como para que conozcan un poco de qué es. Claro que conforme van pasando las consultas, pues podríamos hablar más a profundidad de cada parte del plato del buen comer, pero más que enfocarnos tal vez en el plato del buen comer, a mí me gusta mostrar cómo debe lucir el plato, porque así el paciente pues ya tiene una forma gráfica de saber cómo alimentarse estando o no estando en casa, porque a veces no están en casa y no pueden seguir el plan, pero ya tienen una figura de cómo debe observarse su plato. Ya para la tercera consulta hicimos consultamos pues el progreso durante el plan de alimentación. Aquí podemos ver que nuestra paciente bajó de 73,3 kilogramos a 70,7 kilogramos. Con el déficit calórico de menos 500 calorías, vemos que se está cumpliendo. En la primera semana sí tuvo un bajón de peso, digámoslo así, una reducción de peso pues más grande. Fueron aproximadamente 1,8 kilos más o menos, fue lo que se redujo. Aumentó ella aquí su actividad física, fue un poquito más allá, le puso más intensidad
en cuanto al tiempo y la velocidad de sus caminatas y en cuanto al horario de yoga, aumentó de media hora a una hora. Y después podemos ver cómo se estuvo manejando un patrón de aproximadamente medio kilo en la reducción de peso. Logramos llegar de un índice de masa corporal de sobrepeso a un normopeso y la idea pues es mantenernos dentro de este rango de un normopeso con la paciente. Aquí están evidencias de las 3 asesorías nutricionales en línea. Esta es la primera del 27 de abril, en donde se explicó pues todo el proceso que íbamos a llevar. Esta es la segunda del 2 de mayo, en la cual pues revisamos la historia clínica juntas, conocimos más de sus hábitos alimenticios, le presenté el menú y todo el material didáctico que había diseñado para ella. Y ya en la tercera evaluación, en donde pudimos conocer los resultados que se tuvieron. Muchas gracias por su atención, que tenga un excelente día. Gracias.